Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a mi podcast. Si no se han suscrito a mi canal en YouTube, por favor suscríbanse y denle click a la campanita para que YouTube les notifique cada vez que yo tenga un nuevo episodio. Ha pasado un tiempo, lo sé, y pues quería disculparme pues por haberlos tenido tan abandonados. Bueno, si esto les causa alguna molestia. Si no, bueno, ni modo, ya lo hice. Ha pasado un buen tiempo desde que grabé mi último episodio y la verdad es que quería esperar. Eh, el bombardeo de información que se originó después de las elecciones era tan impresionante, tan honestamente tan difícil de manejar que la verdad no me atrevía a hablar o a predecir o no me atrevía a predecir absolutamente nada porque todo fue muy confuso y honestamente era un caos. Decidí no grabar absolutamente nada hasta después del 20 de enero para que pues el tiempo simplemente me diera la razón y yo pudiera sacar mis propias conclusiones y pues aquí estoy, señores. Biden se convirtió en el presidente número 46 de los Estados Unidos. No muy alentador, la verdad, puesto que todo lo que está sucediendo en solamente 2 días de la administración de Joe Biden es bien aterrador. Y la idea no es asustarlos, pero simplemente mantenerlos al tanto de lo que está sucediendo. Cuando uno sabe a lo que se está enfrentando, pues uno sabe cómo batallar o cómo dar la pelea. Y eso es muy importante. Entre las primeras acciones que el señor Biden tomó como presidente de los Estados Unidos fue la suspensión del viaducto de Kingston, el cual pues ofrecía más de 10,000 empleos y de un solo plumazo pues el señor decidió volverlo a cerrar. Está prometiendo amnistía para, no, ni siquiera amnistía, perdón, ciudadanía para más de 25 millones de inmigrantes que están en condición ilegal. Volvió a incluir a los Estados Unidos en el Acuerdo de París. Acuerdo que nos costaría aproximadamente $1 trillón al año. Así que prepárense para pagar más impuestos. Y se me olvidaba mencionar pues que el cierre de el ducto del Kingston probablemente ocasione la subida de los precios de la gasolina y por ende pues los precios de los tickets aéreos y todo aquello que esté relacionado con el uso de petróleo. Escuché que estaba tratando de implementar nuevas regulaciones, propuso el incremento del sueldo mínimo a $15 la hora, lo cual significa que posiblemente sea la sentencia de muerte de la clase media de este país, puesto que los pequeños negocios pues son los que van a estar más afectados y pues muchos de ellos no puedan sobrevivir esta nueva medida. También leí que extendió la prohibición de desalojo de inquilinos. Ay, Dios mío, esto es tan familiar. Sobre todo para nosotros los venezolanos. Incluso mencionó la posibilidad de mandar tropas nuevamente a Irak. Yo no sé si ustedes recuerdan en mi último episodio que yo mencioné que elegir a Biden podría ser la sentencia de muerte de este país. Lo que me sorprende es la velocidad con que se está imponiendo todas estas políticas. Es como que para que la gente no tenga tiempo de reaccionar.
Y la idea es confundir, ¿no? Con el bombardeo de información, porque estamos en un proceso en donde hay que implementar un modelo, y una vez que están en el poder, ellos ya tienen tienen el Congreso, tienen el Senado y la Cámara de Representantes, y tienen el poder tienen el poder ejecutivo, que es la presidencia. Entonces, pues no hay nada que los detenga. Ustedes se dirán, Dios mío, estamos condenados. ¿Qué va a suceder? Pues yo me sentí así, la verdad. Estuve muy deprimida, y no lo voy a negar. Ustedes saben pues que yo apoyaba a Trump. Sin embargo, su último día en la Casa Blanca, sobre todo en la parte de otorgar los perdones, me decepcionó muchísimo, porque pues yo esperaba que perdonara a Assange. Y ustedes dirán, bueno, Diana, pero ¿por qué tú estás abogando por un comunista? Assange es un comunista que simplemente liberó toda la información que tenía sobre Hillary porque él quería beneficiar a Putin. Yo lo miré más como una cuestión de lealtad. Y a veces, pues, la vida nos pone en situaciones donde las personas tienen que hacer alianzas con gente que uno no se espera, pero que tienen que hacerse para poder derrotar a un enemigo en común. Y pues Trump no perdonó a Assange, ni tampoco perdonó a Snowden. Hay ciertos rumores de que Snowden vendió información clasificada a China. No me consta nada de eso, pero eso es lo que se rumora. Y supuestamente el otro rumor es que Mitch McConnell, el líder del Senado en el Partido Republicano, estaba poniendo presión en Trump de no liberar o de no otorgarle un perdón a Assange, porque si lo hacía, él se aseguraría de enjuiciar a Trump. Y pues de esta manera castrar las posibilidades de volver a tratar de alcanzar la presidencia de los Estados Unidos. ¿Qué hay de cierto en esto? Pues no lo sé. De lo que sí estoy segura fue pues el comportamiento del Partido Republicano hacia el presidente Trump. Si hay algo que tenemos por seguro es que el presidente Trump expuso lo corrupto que es el Estado profundo, y drenar el pantano pues no es tan fácil como él lo decía. Y probablemente para drenar el pantano es mejor estar afuera del sistema que dentro del sistema. Esa es una percepción que yo tengo. No estoy diciendo qué es lo que se tiene que hacer. Como les dije anteriormente, pues esto me tenía muy nerviosa. Uno como venezolano vivió esto y sabe cómo termina la película. Hay un corrompimiento de instituciones en este país, las instituciones ya no sirven, no hay una oposición clara que frene todos estos monstruos del pantano, pero hay un pequeño detalle, y es que el hecho de que ellos ahorita estén insistiendo tanto en frenar el movimiento MAGA, de Make America Great Again, el movimiento de Trump, es porque están aterrados de la gente, porque saben que si ellos no les importa en estos momentos. Y ¿qué es lo que sucede cuando un criminal está expuesto? Se pone más peligroso, se pone más agresivo. Y ellos ahorita están en un momento en que ya no les importa nada, sino que a toda costa hay que mantener el poder. No les importa si corrompen a la Corte Suprema de Justicia, si destruyen el sistema electoral del país, si montan a una persona que tiene muchos negocios dudosos. No les importa absolutamente nada con tal de mantener el poder. Hay una crisis institucional. Yo me puse a observar o a mirar los videos de Federico Boccanera. Él está en YouTube, les voy a dejar su link. Y este señor hizo que yo me mantuviera en paz. A pesar de estar triste, porque no les voy a negar, yo estaba muy triste, no tanto por el hecho de que
Bueno, obviamente porque Trump perdió, pero también lo que conllevaba al fracaso de la reelección de Trump, que es la destrucción de la República y de lo que estamos viendo ahorita. Sin embargo, el señor Bocanera me mantuvo tranquila. Y él explica, y esto es bien interesante, y por eso quiero hablar de esto, para que muchos de ustedes también lo miren a él. Él habla de un libro que se llama The Fourth Turning, o El Cuarto Giro se llama. Este libro fue escrito en 1997. Ay, tenía yo 15 años. Sí, ya va a cumplir 39, ya me van a sacar la cuenta. Y fue escrito por el historiador, economista y demógrafo estadounidense Neil Howitt. Creo que lo pronuncié bien. Entonces, este señor explica, la historia se repite, la historia es cíclica y tiene 4 giros, ¿ok? El primer giro es un momento de cohesión de la colectividad, con instituciones fuertes y poco individualismo. Es decir, que la gente confía muchísimo en el Estado, en las instituciones, entonces pertenece a lo que se llama una generación silenciosa. En pocas palabras, no pasa absolutamente nada. ¿Ok? Y está compuesta por los nacidos entre 1925 y 1942. Después de épocas turbulentas como la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. Luego viene el segundo giro, que es un momento de agitación, ¿ok? De creatividad, de cambios culturales, como ocurrió en los años 60 y 70. Este giro le pertenece a la generación de los baby boomers, que nacieron entre el año 43 y el año 60. El tercer giro es un momento de individualismo, ¿ok? Tal como fue entre los años 80 y comienzos del siglo XXI. Y sus representantes son los miembros de la generación X, los nacidos entre el 61 y el 81. Oh, gosh, me rehúso a creer que soy un millennial. Ok. Y finalmente, aproximadamente entre los años 80 y 90, llega el cuarto giro, que es la época de crisis política y social, cuando nos reinventamos cívicamente y renacemos como una comunidad nacional. Este periodo está marcado en la actualidad por la generación millennial y los nacidos en los años 80. Para los autores de este libro, ellos afirman que el cuarto giro comenzó con la crisis financiera y la gran recesión del año 2008. Y pues afirman de que finalizará alrededor del año 2030. Y esto me aterra un poco, ¿no? Porque cuando uno escucha de la agenda del año 2030 y el nuevo orden mundial y todas estas cosas, pues es un poco aterrador. Howard afirma que estamos en la mitad de la fase. El cuarto giro tiene ciertos riesgos, ¿ok? El cuarto giro, comenzando con la Gran Recesión, tuvo como consecuencia los grandes cambios en la postura de las personas en temas como la globalización, la desigualdad de ingresos y el populismo, según este especialista. Voy a leer lo que cito aquí. La crisis del confinamiento por la pandemia coincide perfectamente con el comienzo del clímax de esta era. Él dijo, estas fueron las declaraciones que lo dijo en una entrevista de la BBC. Entonces, el año 2020 se debe a que es la segunda década de la era de la crisis en la que ocurre con mayor parte de la acción. El cuarto giro lleva consigo una amenaza, según Howard. El historiador ve rasgos comunes entre este periodo y la década de los 30 del siglo XX. El fortalecimiento del populismo, debilitamiento de las libertades individuales, mayores demandas ciudadanas y un regreso del protagonismo del Estado.
Según su análisis de la historia, la presencia conjunta de estos elementos suele desembocar en una situación de conflicto. Y estos periodos siempre han sido periodos de guerra total. Y cada cuarto giro ha habido una confrontación. El cuarto giro pues tendrá grandes consecuencias políticas. Él explica que después de las crisis del año 2020, el partido que estuviera en el poder en esa fecha podría encontrarse fuera del poder por una generación, similar a lo que pasó con los demócratas de 1860 y los republicanos de 1929. El historiador, quien ahora representa un podcast y analiza las tendencias demográficas para una firma de asesoría de inversiones, prevé que un realineamiento generacional en la política estadounidense acelerado por el fracaso de la generación de los baby boomers, como fueron los últimos presidentes de Estados Unidos, Clinton, George Bush y Trump, para sacar a la nación de su crisis. Bueno, con el último no estoy completamente de acuerdo porque pues todos sabemos que hubo fraude y en realidad aquí hay algo curioso que él no lo manifiesta en esta entrevista, pero lo que estamos viendo es que la intromisión de China, y yo lo veo de esta manera, no lo estoy sacando de ningún otro analista, el hecho de ellos haber creado el virus, tratar de eliminar a la gente mayor, y después vemos entre estas otros países donde están aprobando el aborto y están aprobando la eutanasia o el suicidio asistido, me lleva a entender que ellos quieren romper con este ciclo y mantener simplemente una sola generación para que estos ciclos no se repitan y ganar control total. Entramos en lo que es la Agenda del 2030, donde explican que la población se tiene que mantener por debajo de 6.000 billones de personas, de que no vas a ser dueño de nada, unas cosas bien horribles. Esta gente está jugando a ser Dios, ¿ok? Y incluso el señor Bocanera también habla de esto, de que aquí la fe va a jugar un rol muy importante, porque estamos batallando con personas que son ateas, que no tienen ningún tipo de principios, que están jugando a ser Dios y a controlar la humanidad. Y hay un orden divino, lo creas o no, hay un orden divino que está establecido por un ser superior y que de alguna manera u otra, pues, va a desencadenar un caos que no va a ser muy agradable. Una vez que suceda, una nueva era va a surgir. Los demócratas están amenazando con que quieran reformar la Constitución. No es tan sencillo como parece, como por ejemplo como sucedió en Venezuela, que hicieron un referéndum y reformaron la Constitución. Aquí cada estado tiene que estar de acuerdo y por eso es que el día de hoy yo estaba preguntando en Twitter cuántos estados se unieron a la demanda que la Corte Suprema se negó a escuchar por parte del estado de Texas. ¿Y cuáles son los posibles escenarios? Pues yo siento que puede haber un quiebre de la Unión. ¿Qué es un quiebre de la Unión? Que pues la República de los Estados Unidos desaparezca y que se cree una nueva república, que haya separación de estados y estamos hablando de una segunda guerra civil. Que siento que podría pasar. Y les explico por qué. Recientemente estaba leyendo un comentario que hizo Joe Rogan. Los que no saben quién es Joe Rogan, él pues tiene un podcast, es el podcast número 1 aquí en Estados Unidos y también era host de la UFC para los que les gustan las artes marciales mixtas. Y él estaba diciendo algo que es muy, muy importante y muy clave en el desenlace de todo este desastre.
hay muchos veteranos de guerra en este país. Y estamos hablando de gente que está armada y especializada y sabe pelear, ¿ok? No era como los pobres muchachos en Venezuela que pues con sus escuditos de cartón se enfrentaban a estos monstruos super armados de la Guardia Nacional y hacían desastres con estos pobres muchachos. Aquí estamos hablando de gente que está bien especializada. Aquí hay más de 1 millón de veteranos. Ellos de verdad entienden lo que significa la violencia. ¿Ok? Esta gente no es como estos grupitos de Antifa que se visten de ninjas y de negros y le caen a batazos a la gente desarmada y destrozan ventanas. Esta gente está acostumbrada a pelear en guerra y a confrontar lo diabólico y lo maligno. Nosotros necesitamos a estas personas para mantener un equilibrio. A diferencia de Venezuela, y esto lo digo con toda la seguridad del mundo, aquí hay algo que es patriotismo, que la gente siente amor por este país. Y estas personas aman a este país, estos veteranos aman a estos países. Cuando comiencen a atacar su libertad de portar armas, de expresar lo que ellos quieran decir, y cuando este gran movimiento globalista y maligno intente cercenar todas esas cosas, pues ahí es donde viene la parte del desenlace de una guerra civil. Hay que rezar mucho, señores. Hay que orar mucho, hay que prepararse también, porque no es fácil con lo que estamos lidiando. Pero también hay que mantener la fe y saber que Dios está al lado del bien. Hay una parte de la cristianidad que fue reclutada por el globalismo para apaciguar a la gente y mantenerla sumisa. ¿Ok? A Dios no le gusta lo maligno, ni lo oscuro, ni lo turbio, y Él nos da la fuerza para pelear. Y hay que orar mucho, pero también hay que prepararse. Y lo importante, sobre todo, saber a qué se está enfrentando uno y cómo uno debe de pelear. Les voy a dejar el link del canal del señor Federico Bocanera. Les va a encantar, les va a gustar muchísimo. También les voy a dejar un link sobre la información del libro por si lo quieren leer, y otro link de un pastor que habla sobre este mismo ciclo, pero dándole su perspectiva de fe hacia todo lo que está sucediendo. Está en inglés. Para los que hablan inglés, pues disfrútenlo. Los que no, se los debo. Voy a tratar de buscar una perspectiva en español. Si los consigo, lo coloco también. Y pues nada, muchachos, los quiero mucho y nos vemos en la próxima. Que Dios los bendiga. Bye.